Queridos hermanos, que la bendición de Dios esté en sus corazones, el Espíritu Santo ilumine su mente y todo su ser. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios en este día lunes. Hoy celebramos como iglesia la memoria de San Francisco de Asís. Nos acogemos a su intercesión. Este santo que se configuró tanto con Cristo nos enseñe también a buscarlo a Él con todo nuestro corazón, a despojarnos de lo que sea necesario despojarnos para agradarle y para entrar en la vida. Vamos a tomar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10 de los versos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo a su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gaste de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué pregunta tan importante la que hizo este letrado a Jesús, aun cuando no la hacía de muy buena fe. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y está claro, según Jesús hoy nos da a entender, guardar el primer mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Si hacemos esto, entraremos en la vida eterna. Ante la otra pregunta que le hace el letrado, queriendo parecer una persona buena, justa, le dice: ¿quién es mi prójimo? Pues Jesús nos explica más cabalmente quién es nuestro prójimo y cómo vivir el primer mandamiento. Porque quien ama al prójimo con todo su corazón, como a sí mismo, está manifestando un amor a Dios. No puede amar a su hermano aquel que no es fiel a Dios. No puede amar y entregar la vida por el hermano quien no ama a Dios. Así que es cuando inicia el Señor con este relato, cuando le va a decir que bajaba un hombre de Jerusalén hacia Jericó. Aquí los padres de la iglesia, y es una interpretación muy hermosa de este texto para que comprendamos, primero Jesús cambia la forma de ver al prójimo. Antes el prójimo es la otra persona, el que está frente a mí, pero ahora Jesús manifiesta que el prójimo soy yo cuando actúo con misericordia, cuando ayudo al hermano, cuando lo cuido, lo protejo. Yo soy el prójimo, yo, queridos hermanos. Es decir, que cambia los papeles. Ahora soy yo, hermanos amados. Yo tengo que ser prójimo para poder entrar en la vida. Ese hombre que bajó de Jerusalén a Jericó es el ser humano que es creado por Dios, que viene a este mundo, baja a este mundo, va de camino. Y resulta que en este mundo están los malvados, que llegan y lo roban, lo asaltan y lo dejan medio muerto. En esos malvados está el enemigo, el demonio, que vino, que arremetió contra el ser humano,
que lo golpeó, lo maltrató, lo dejó medio muerto en realidad, casi sin esperanzas. En este mundo hay mucha indiferencia. Bajaba un sacerdote, alguien de quien se esperaba que socorriera al pobre que estaba en ese momento en aflicción. Pero la indiferencia tan grande, ocupado en sus cosas, porque como venía de Jerusalén, del templo, no se podía manchar. Si tocaba a alguien que estaba ensangrentado, quedaría impuro. Entonces dio un rodeo y siguió, porque le importó más la ley que vivía en ese momento, no mancharse tocando a este hombre que lo dejaría impuro. No actuó con misericordia, siguió su camino. La indiferencia. Ha dicho el Papa Benedicto XVI que ese es el pecado de nuestro tiempo, donde cada quien vela por sí mismo, por su familia, pero los demás ya no nos importan. Después bajó un levita. El levita, aplicado a nuestro tiempo, sería como un seminarista, alguien que se está preparando también para ser sacerdote. Pero igualmente la indiferencia, iba ocupado en sus cosas, dio un rodeo y siguió de largo. Después bajó un samaritano que iba de camino. No tenía nada que ver con este hombre que estaba tendido allí en el piso, sufriendo. No tenía nada que ver, pero al verlo en su sufrimiento, tuvo compasión, se bajó de su cabalgadura. Dios mismo que se abaja, queridos hermanos, porque ese samaritano es Jesús. Se abajó el Señor y entonces, al mirar el sufrimiento de este pobre hombre, toma el vino que llevaba, toma el aceite, limpia sus heridas, derrama el aceite y el vino. Ese aceite significa, lo sabemos, el Espíritu Santo. El vino también, el consuelo, lo curó. Dios vino a curar nuestras heridas, nuestras aflicciones, nuestro dolor. Vino a sanarnos con su misericordia. Lo tomó en su propia cabalgadura. Es decir, que Jesús asumió nuestra condición miserable, de enfermedad, de muerte. Vino, nos tomó en sus propios brazos, nos toma en su cabalgadura y nos conduce hasta una posada, hermanos. Esto es lo que ha hecho Jesús. Nos condujo ese samaritano, llevó a este hombre, lo llevó a esa posada, y esa posada es la iglesia. Es la iglesia donde tenemos los cuidados. Y dice que este hombre dejó pagos allí por los gastos de quien estaba enfermo, y es toda la gracia que hay en nuestra iglesia. Y hay un posadero, y ese posadero somos nosotros también ahora como iglesia, que recibimos la tarea de cuidar al enfermo, al que está afligido, al que está en situación de muerte, tanto espiritual como física. Y le dice entonces el samaritano: cuando yo regrese, te pagaré si gasta algo de más. Cuando ese yo regrese, es la segunda venida del Señor, que va a llegar un día, queridos hermanos, y nuestro juicio va a ser en el amor y en la misericordia, y nos pagará a cada uno de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. Esta es la interpretación de esta parábola. Finalmente le dice Jesús, le devuelve la pregunta a este hombre: ¿y tú quién crees de estos tres que actuó como prójimo? El tercero, el que actuó con misericordia. Ve, haz tú lo mismo. El Señor hoy nos llama, nos manda a que hagamos como Él, que es el buen samaritano, que es capaz de entregar su vida por el prójimo, que es capaz de morir a su egoísmo, a su maldad, a sus pecados, que es capaz de vivir por el otro, dejar lo que está haciendo si va de camino para poder socorrer al necesitado. Como ha dicho San Juan de la Cruz, al atardecer, es decir, al fin de nuestra vida, seremos examinados en el amor y tendremos un juicio de misericordia a quienes actuamos con misericordia. La perfección de Dios está en la misericordia. El poder de Dios se ejerce a través del perdón y la misericordia. También nosotros nos hacemos perfectos, es decir, llegamos a la santidad cuando ejercemos la misericordia. Y un ejemplo concreto es el que estamos viviendo hoy en la fiesta que celebramos, San Francisco de Asís. Él fue capaz de despojarse de sus riquezas por dedicar su vida a la pobreza, al servicio de los más necesitados. Se desposó con la pobreza por servir a Cristo en el pobre. Dice su historia que un día iba de camino y lo que más le aterraba a él eran los leprosos. Y vio a un pobre leproso y lo vio de lejos,
Pero en ese momento Francisco enfrentó todos sus escrúpulos y se acercó al leproso para abrazarlo. En medio de todo lo que le costaba, cómo veía al leproso, su carne, cómo se desprendía. Y en ese instante se acercó al leproso y cuando lo abrazó y se aferró a él, sintió un aroma como de rosas, de flores, y desde ese momento él nunca más volvió con esos escrúpulos. En ese momento Dios le concedió la gracia de entregar su vida por los más pobres, necesitados. Cuidaba a los leprosos, les vendaba sus heridas, los cuidaba, les llevaba alimento, entregó su vida en una vida de misericordia. Y ahora, ¿dónde está San Francisco de Asís? Heredó el reino de los cielos. Hoy el Señor también nos dice, ve, haz tú lo mismo y entonces heredarás la vida eterna. Queridos hermanos, que la gracia del Señor esté en cada uno de sus corazones y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan todos un santo y un feliz día bajo la gracia de Dios.